Bueno, un honor para mí estar acá. No voy a usar el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Un honor estar disfrutando los tiempos fundacionales. La iglesia que no se queda quieta y quiere extender el reino de Dios. Así que me da mucho gusto, me ha hecho pensar viejas etapas de mi vida, comenzando obras. Y bueno, vengo también a nutrirme de ustedes, una adoración tan saludable, y el trono siempre recibiendo la alabanza. Yo siempre digo que la iglesia está siempre conectada al cielo, y eso no hay que perderlo nunca de vista, porque cuando la iglesia alaba y adora el cielo, los ángeles hacen así, ¿no? Y hasta el mismo Señor que está en el trono sentado ya descansando de su obra, también pone el oído a ver qué me están cantando y qué me están diciendo. Y es muy importante que siempre estemos conectados con el cielo. No es que el cielo se desentendió, al contrario. Ángeles suben y bajan, socorriendo, ayudando, protegiendo a su pueblo, ¿no? Quiero hablar de un tema que para mí es fundamental a la hora de plantar una comunidad, y es el tema de la salvación. Esta palabra prácticamente resume toda la Biblia. Si tuviésemos que resumir, estoy bien acá si tuviésemos que resumir toda la Biblia en una sola palabra, creo que la palabra salvación sería la adecuada, porque además pega con el nombre de Jesús. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará, ¿no? Y salvación es, desde Génesis hasta Apocalipsis, el corazón de Dios. Dios quiere salvar. Y con esta intención del corazón de Dios, salvación se vuelve buena noticia, no mala noticia. No es la mala noticia del infierno, es la buena noticia de que Dios quiere salvar al pecador. Y es bueno pensar en esto, por las derivaciones que tiene. Es una palabra que abarca mucho, y es bueno saber que la palabra está antes de cualquier cosa. La palabra de Dios. La palabra de Dios no es mera teoría, es una palabra poderosa, es una palabra viva, es una palabra que genera reacciones espirituales. No es ser un teórico, como se dice actualmente, que se pone tanto énfasis en las conductas, dejando de lado la reflexión. Es justamente la reflexión lo que produce conducta. Si la reflexión no produce conducta, la conducta es religiosidad. Tiene que haber una reflexión saludable en la comunidad. En ese sentido yo me alegro por tenerlo a Manolo. Manolo es un conocedor de la palabra, y él va a saber traer instrucción a la iglesia, una instrucción que sea meditada en calma, sin ansiedad, sin sentirnos incapaces de la acción. La acción va a venir, ¿no? Pero es importante tomar tiempo para pensar y pensar la palabra de Dios, ¿no? Por eso quiero hablarles sobre esta palabra, salvación, que es como un acordeón. ¿Saben? A mí de chiquito, a los 10 años, me mandaron a estudiar acordeón. Vi tocar a uno en la escuela dominical y dije a mi mamá, yo quiero tocar. Bueno, mi mamá me mandó, aprendí. Ustedes ven que el acordeón es un instrumento que se abre y se cierra, ¿no? Tiene un fuelle. No es tan complicada como el bandoneón es mucho más complicado, pero el acordeón, así es la palabra salvación. Uno se abre y se expande, y es una palabra que se va ramificando en un montón de otros conceptos que son de gran utilidad para la vida cristiana. No es solamente hablar de perdón, pero es también hablar de otras tantas cosas. Y ahí yo empiezo. La carta a los Romanos nos habla de esta palabra y la pone en otras palabras que son muy importantes para la vida cristiana. Dice allí en el capítulo 3. Te voy a tener que correr un poquito para acá, Miguel. Si bueno, correr un
poquito hacemos como... Está bien. Como vos quieras. Como está bien. Dice el capítulo 3, versículo 21 de Romanos. No se preocupen por el almuerzo porque comemos 3, 4 de la tarde. Yo empiezo y después no paramos así. Bueno. Si tienen hambre, piquen algo de allá mismo. Dice así, pero ahora, Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Está ahí. Fíjense la cantidad de palabras, ¿no? Comienza la carta hablando de un Dios que tiene ira, y ahora en el capítulo 3 ya está hablando de un Dios que justifica y que perdona. La ira de Dios se revela contra toda injusticia desde el capítulo 1. Un Dios que tiene su rostro airado, que está dispuesto a castigar, su ira santa. Pero llega este capítulo 3 y ya empieza a hablar de librarnos de esa ira, ¿no? Librarnos de esa sentencia. Fíjense, utiliza aquí 3 palabras, y hay una más en el capítulo 5 que quiero mencionar. La primera es justificación. Justificar es salvar. ¿En qué sentido justificar es salvar? El librarnos de la culpa. Esto es muy importante, hermanos. Muchos creyentes andamos por la vida cargando mochilas de nuestro fracaso, de nuestra historia, de nuestros pecados. Y viene Dios y te dice, yo te libro, te justifico. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es muy importante para andar por la vida saber que soy libre de culpa, que todas mis culpas han sido clavadas en la cruz. Esta es una palabra que tiene un trasfondo judicial. Dios es el juez, Jesús es el abogado, yo soy el reo y el diablo es el acusador. Estoy en el estrado judicial. Y el diablo me acusa y me dice, Miguel es un pecador. Y Dios dice, sí, él es un pecador. Y tiene que ser condenado. Sí, tiene que ser condenado. Y aparece Jesús y dice, sí, pero yo pago por él. Y se hace cargo de mi sentencia. Tenemos un abogado. Y eso es algo maravilloso. La segunda palabra, y voy rápido porque quiero entrar a otro aspecto después, es la palabra... ¿Cómo es el pasaje? ¿Cómo es el pasaje? Romanos 3, 24, 25, redención. Redención es una palabra que nos lleva a la feria. Ahí viene el esclavo en una jaula, ¿no? Y estoy a la venta como un esclavo. Y viene Jesús y dice, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, Miguel? Vale tu propia vida, vale la vida, vida por vida. Yo te entrego a Miguel, pero yo quiero una vida. Y dice Jesús, yo pago. Fíjense la diferencia con justificación, porque libre de culpa me hace andar por la vida en paz. Redimido por Cristo me hace andar por la vida emocional, agradecido, conmovido, que alguien haya puesto su vida por mí. Él, el Salvador. Él vino y dijo, yo me hago cargo, y me saca de la jaula donde estoy esclavo y me da libertad. Y me dice, anda Miguel, ahora soy libre. Redimido en Cristo Jesús. La tercera palabra también es salvación. Todas estas palabras son propiciación,
Mediante, dice allí en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. Fíjense, Dios airado, con cara así, Dios propicio con cara así. El sumo sacerdote entraba al santuario con sangre de animal, sangre de un cordero, y rociaba en un lugar que se llamaba el propiciatorio. Y eso calmaba, transformaba el humor de Dios. De ser un Dios airado, enojado, se transformaba en un Dios propicio. Propiciación. Esa es una palabra que me da confianza. Ser salvo es tener confianza para entrar a la presencia de Dios sabiendo que no está así. ¿Me ven cara de malo así? Yo ya tengo cara de malo así, naturalmente, ¿no? Llegué tarde al reparto de cara, pero bueno, hago así bajo la ceja, a mi nieto le hago así. Dios se pone propicio y me dice, vení, entra. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Porque Dios se ha vuelto un Padre amoroso que me recibe. Eso es salvación. Y la última palabra está en el capítulo 5 de Romanos. Y bueno, esta palabra propiciación nos lleva al templo, ¿cierto? La primera nos lleva al estrado judicial, la segunda a la feria, la tercera al templo, propiciación, y esta cuarta nos lleva a la mesa de la cocina. Dice el capítulo 5, versículo 11 de Romanos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ser salvo es ser reconciliado. Y me siento en la cocina con Él, y Él es mi Padre. Intimidad con Dios. Entonces, tenemos el estrado judicial, la feria, el templo y la mesa de la cocina. La intimidad con Dios. Todo eso es ser salvo. La reconciliación me crea un clima de confianza con Dios. No una confianza abusiva, pero sí una relación cotidiana con Dios. Él no está. Hay muchos teólogos que hablan del Dios totalmente otro, del Dios que se desentiende de la realidad. No, este es un Dios que quiere caminar conmigo, que quiere ser mi Padre. La paternidad de Dios es algo maravilloso. Hay muchas otras palabras que hacen a este concepto de gracia, la palabra fe, la palabra gracia. Salvación es una palabra que tiene muchas, es como el acordeón, ¿no? Mientras más lo hablo, más cosas aparecen. Pero hay un concepto bíblico poco predicado en realidad, tal vez porque de difícil abordaje o porque parece medio exagerado que nosotros, siendo lo que somos, podamos aspirar a eso. Y es este concepto. Salvación es ser como Jesús. Salvación es parecernos a Jesús. En realidad, el perdón y todas estas palabras previas van direccionadas a ese fin último, de que cada uno de nosotros nos parezcamos a Jesús. Nadie puede entrar al cielo si no es como Él. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y ahí empieza el apóstol, después que en el capítulo 5 habla de justificación, en el 6 habla del bautismo, en el 7 habla de la lucha del viejo hombre con el nuevo hombre, en el 8 comienza hablando de la acción del Espíritu Santo, y ya finalizando el 8 empieza a decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no es un Dios competitivo. Dios quiere que nos parezcamos a Él, que seamos como el Papa. Dios no está rivalizando con el ser humano, al contrario, Él quiere que volvamos a recuperar aquella identidad de Edén. Hagamos al hombre
a nuestra imagen, que se parezca a nosotros. Y todas las circunstancias de la vida, este texto, el versículo 28, es un texto sacado bastante de contexto. Sabemos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cualquier cosa parece como una lotería en la vida y al final la moneda cae y me favorece. No es así. La vida no es una tómbola. La vida, según Dios, para un salvo, es que todas las cosas que nos van pasando apuntan a este fin último, de hacernos parecidos a Jesús. Todas las cosas ayudan a bien a ese propósito. Aún los errores, los pecados, la marcha y la contramarcha. Y todo el capítulo 8 nos habla de la importancia que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en llevarnos a ese fin, ¿no? Empieza diciendo ninguna condenación, dejemos de lado la condenación, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora hablemos de algo mucho más grande todavía, hablemos de ser como Él. Y cada cristiano es llamado a ser como Jesús. Esta debe ser la finalidad del pueblo de Dios. Estamos en ese proceso. Y lo que Dios está haciendo en la iglesia, en esta comunidad, lo quiere hacer en el mundo. Somos como la maqueta de Dios. Él está trabajando en tamaño reducido para lo que quiere hacer en el universo. Ahora fíjense lo que dice Efesios, en este sentido lo que dice Efesios, el propio apóstol Pablo. Cada carta tiene un mensaje glorioso acerca de este tema, pero Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13, habla de la tarea que tienen los pastores, el cuerpo de Cristo. Fíjense lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y miren lo que dice ahora, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice una expresión maravillosa, que es como un entramado. Dice la palabra todos, que todos lleguemos. Yo no puedo llegar solo. Fíjense el impacto que debería causar en el pueblo de Dios esta palabra todos. Porque si yo no te ayudo a vos, yo no puedo llegar. Si vos no me ayudas a mí, vos no llegas. Somos el cuerpo de Cristo. Y esta expresión ya de por sí debería producir un impacto de convivencia, de comunión, de aceptación, de dejar de lado la rivalidad, la serruchada de piso, los celos, la envidia. Dice, aléjese de vos y ayude a su hermano a ser como Cristo, porque Él lo va a ayudar a usted a ser como Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hay elegidos, no hay, a ver, ponga usted una expresión, no hay que privilegios, no hay algunos que llegan antes que otros, todos llegamos. Y cuando el cuerpo va llegando junto y hay un interés en que mi hermano se parezca a Cristo, la iglesia crece de una manera según la cabeza que es Cristo. No es una cabeza ¿no? y un cuerpo así, no. Crece de una manera, como dice en el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien que, miren esa expresión, bien concertado, según la actividad propia, es decir, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan. A veces la iglesia cae en el pecado del individualismo, de la violencia verbal, del ignorarlo a mi hermano, y la iglesia se va desnaturalizando, y esta expresión de ayuda se va perdiendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se vuelve la comunidad? Un lugar donde yo vengo a mostrar mi ego, a dar mi actuación.
un lugar de un individualismo que a veces da terror. El individualismo está afuera. Ya nos convertimos del individualismo, ya hemos sido librados de la culpa del individualismo. Ya no tenemos esa mochila. Ahora venimos a entender que ser como Cristo es ayudarlo a mi hermano a ser como Cristo, y él me ayuda. Ahora, la comunión no nos aleja del ser individual. Y cada uno tiene algo que ofrecer de Cristo al hermano, distinto. A mí me hace mucho bien Silvia, lo que tiene de Cristo para mí. Me muestra compañerismo, ternura, aceptación, casi me trata como un hijo. Y hay no tanto porque somos más o menos de la misma edad. Vos tenés 70, Silvia, ¿no? Sí. Bueno, no puedo ser hijo de ella, pero sí hermano de ella. Y siento que ella me da cosas de Cristo. Siento que Manolo me da cosas de Cristo. A veces hace falta la mirada de Cristo. A veces hace falta la ternura de Cristo. A veces hace falta la palabra de Cristo. A veces hace falta el tiempo de Cristo. A veces hace falta la compañía de Cristo. ¿Qué tenés para dar de Cristo? Hasta que todos lleguemos. Porque eso es salvación. Eso es salvación. Ahora, miren, en Gálatas hay otra expresión que no es tan optimista como esta, pero dice allí en el capítulo 4, versículo 19, Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A ver si interpretamos juntos como iglesia esto. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es un dolor de parto? Las mamás lo saben, ¿cierto? Pablo toma el dolor de la madre y dice, bueno, debe haber visto a madres parir, gritar, un dolor inexplicable que los varones, dolores de parto. Dicen que es uno de los peores dolores. El propio Jesús habló de los dolores de parto. ¿Sí? La mujer, cuando está por parir, tiene dolores, pero una vez que nació el bebé, se olvida por la alegría que tiene. Claro, fíjense, Efesios está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Gálatas nos está hablando de una iglesia que está por caer de la gracia. Una iglesia que se está trasladando de la espiritualidad a la religiosidad. Y eso es un problema grave. Eso es un problema que hace a la iglesia dura, peleadora, competitiva. Dice, ¿quién les dijo a ustedes? ¿Quién nos engañó para que crean un evangelio diferente al evangelio de la gracia? Empezaron por el oír con fe y ahora quieren seguir con las obras de la ley. Es un tema para pensarlo y estudiar. ¿Y qué produce eso? Dolor de parto. Y al principio vemos que cuando empiezan a pasar estas cosas, salvo por gracia, santo por obra, santo por mérito, y empiezo a no traerlo a este porque este anda bien. No, nos vamos volviendo gálatas. Dice el apóstol Pablo en Corintios, dice, cuando uno al miembro más débil es al que con más amor tratamos. Nadie haga cosas para agradarse a sí mismo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Acepte a su hermano y cúbralo con amor. No deje que lo distinto de cada uno se vuelva un elemento de superioridad. Dice el apóstol Pablo, miren lo que dice aquí en Gálatas, algo que realmente pone los pelos de punta, ¿no? Dice,
Ya les digo dónde dice. Me pongo los anteojos, me saco los anteojos, me pongo los anteojos, me saco los... Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjense lo que dice. Se lo dice a la iglesia, ¿eh? No es un campo de guerra, es la iglesia. Y simultáneamente dice que Cristo se forme en ustedes. Ahora miren, si se comen, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Si se muerden y se comen, se van a consumir. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene que tomar recaudos y apuntar al ser como Jesús para no caer en estas cosas. ¿Usted conoce iglesias que se comen y se muerden? Sí. Y se arañan y se consumen, y personas que son creyentes se apartan y se desclasan de la comunión porque están heridos, porque están ofendidos, porque han sido maltratados, han sido consumidos. Qué bueno que es esto, hermanos, pensar que salvación es que Cristo se forme en nosotros. Que Cristo se forme en nosotros. Cuando uno tiene esa meta, va a ser difícil apartarse, va a ser difícil caer en otras tentaciones, porque cuando uno está, el Espíritu está formando a Cristo en nosotros y estamos siendo enriquecidos por lo que tiene de Cristo el hermano, y yo le aporto lo mío, y entramos en ese tejido de comunión como un cuerpo de Cristo. Hay un nivel de espiritualidad y hay un gozo en el espíritu que se vuelve diferente. Y por último, quiero mencionar otro aspecto más. Está allá en la carta de Juan, 1 Juan. Este es un texto muy importante también. Capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es nuestro destino? Ser semejantes a Cristo. Ahora, ¿qué pasa en el mientras tanto? Estamos en transición. Hay un libro muy lindo que lo leí hace mucho tiempo y lo he querido conseguir. Hombre en transición se llama. El creyente está en transición. Ya ha sido posicionado en Cristo y ahora está en la transición a parecerse a Cristo. Y dice también allí en Filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses capítulo 3, el último versículo, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Eso va a pasar cuando Él venga o cuando yo resucite. Él se va a completar el carácter de Cristo en mí. Mientras tanto voy en transición, ¿no? Y ayudo a mi hermano. Y como dice Pablo allí en Filipenses también, yo lo que quiero es conocerlo a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de hacer cosas. El hacer cosas viene como una oportunidad que la vida nos va dando. Viene el vecino, me presta la escalera. Bueno, ¿cómo no? ¿Me ayuda con el techo? Sí. Y viene alguien y me... Sí, las buenas obras. Las buenas obras que antes eran obras de inmundicia, porque pretendían justificarme y darme mérito, ahora son la expresión de mi salvación. No las hago para agradar a Dios, ya soy aceptado por Dios a través de la obra maravillosa de Cristo. Y lo que hago ahora es expresar mi salvación, ¿no?
Yo lo que quiero es conocerlo a Jesús, participar con Él, recordarlo a Él, esperarlo a Él, predicarlo a Él, andar con Él, meditar en Él, meditar en su mirada, meditar en el trato que Él tenía con los enfermos, meditar en el trato que Él tenía con las mujeres, con los niños, pensar en Jesús. Hace que la iglesia se vaya formando como cuerpo de Cristo y Él pueda ser la cabeza. Que nadie reemplace a la cabeza. Que no haya clericalismo en la iglesia. Que Jesús sea la cabeza de la iglesia. ¿Oramos? Pónganse de pie, hermanos, y demos el último honor al Señor. Señor, te saludamos en esta mañana. Saludamos tu trono. Ejemplo nos has dado para seguir tus pisadas. ¿Cuánto tenemos que aprender de tu persona, Señor? De tu humildad, de tu servicio, de tu santidad, de tu sensibilidad. Tú dejaste el trono para venir a estar conmigo, para venir a estar con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos en esta mañana. Te saludamos. Tu pueblo te saluda. Muchas gracias, Señor, por la paciencia que nos has tenido, por el perdón que nos has regalado. Te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre. Amén.